Para muchas personas, Dios es un Dios arbitrario. Para otros, Dios es solamente un pensamiento. Dios es una filosofía. Dios es una teoría. Muchas personas dicen, Dios es un pensamiento. Ahora, ¿por qué es importante tener un concepto definido de quién es Dios? ¿Sabes por qué? Porque depende a ese concepto tú vas a vivir. Es decir, tu comportamiento, tu conducta, tus acciones, tu vida va a estar enmarcada por decisiones y tus decisiones van a estar hechas mediante el concepto que tú tengas en tu cabeza, en tu mente acerca de Dios. Si tú crees que Dios no existe, tú vas a vivir en esta vida de la manera más desordenada, no vas a tener equilibrio emocional ni espiritual, por lo tanto vas a perder tu salud física, no tienes un rumbo, no tienes un destino, no tienes un origen, no tienes nada. ¿Por qué? Porque para ti no hay Dios, y si no hay Dios, no hay moralidad, no hay valores, no hay nada. Así que el concepto que tengamos de Dios va a determinar nuestra vida, y eso es lo que tú tienes que ahora mismo reflexionar. ¿Cuál es el concepto que tengo de Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué es Dios para mí? ¿Qué es lo primero que pienso cuando me dicen la palabra Dios? Yo ya dije aquí algunas veces, Dios para algunos es como un centro o una central de emergencia 111, ¿verdad? Donde la persona solamente llama para Dios, se acuerda de Dios en una emergencia. Cuando perdió la salud, cuando hay un accidente, cuando perdió un ser querido, allí sí Dios existe. Cuando estás al borde del precipicio, Dios mío. Cuando hay un terremoto, existe Dios. Pasa el terremoto, no existe Dios. Para muchos ese es el concepto que tienen Dios. Un Dios de emergencias, un Dios bombero, un Dios médico que solamente apareces cuando hay enfermedades, un Dios bombero cada vez que hay incendios en tu vida, etc. Entonces, muchos viven de acuerdo a ese concepto. Y eso es terrible, querido. ¿Quién es Dios para ti? Esa es la primera pregunta que tú debes responder ahora mismo. Entonces, ahora te pregunto, ¿quién es Dios para ti? Ah, no, pastor, para mí Dios es un ser real, es un ser que existe. Ah, excelente. Si Dios es un ser real, quiere decir que tú tienes contacto con Él, ¿o no? De nada sirve decir, esto es real, pero escuché. Es distinto decir, es real porque yo lo toqué. Yo lo vi, yo lo experimenté, yo lo sentí, por eso es real. Hay muchas personas que Dios no pasa a ser más allá de un concepto. Dios arriba, yo abajo y punto. Muchas creencias acerca de Dios. Hay agnósticos que piensan que no hay manera de conocer a Dios, Dios es un ser distante. Hay panteístas que creen que Dios es todo. Hay ateos, aquellos que niegan la existencia de Dios. En sí, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es el creador del universo. ¿Lo comprendes? Es decir, todo lo que existe es porque hay un Dios creador. Ese creador es sustentador, es decir, Él está al control. No solamente creó las cosas. Hay algunas personas que dicen, Dios creó y dejó al abandono y Él se fue y el ser humano vive como Él quiere, sin que Dios esté allí presente. No, Dios está marcando los tiempos. Dios está al control de la historia. Dios está presente en todo momento. Dios dirige a la historia. Pero allí hay algunas cosas que saltan a la mente diciendo entonces, si Dios existe y es real, ¿dónde está? Ya más de una persona me dijo, pastor, ¿dónde estuvo Dios cuando perdí a mi hijo en un accidente? ¿Dónde estuvo Dios cuando yo oré, clamé a Dios diciendo que me sane? Y yo sigo enfermo, sigo enferma. ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió esa tragedia? Esa es una pregunta muy importante. Ahora, aquellos que niegan la existencia de Dios, primero se preguntan ¿dónde está Dios? Para luego definir quién es Dios. Y por allí comienza el problema de todo ser humano. Cuando tú primero te preguntas ¿dónde está? Sin que sepas quién es Él, es allí donde tu mente, tus conceptos, tu idea te va a llevar a un concepto equivocado de Dios. ¿Por qué existen
muchos que niegan la existencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen, la primera pregunta que se hacen no es quién es Dios, sino dónde está. Entonces dice, ¿dónde está Dios? No lo veo, no existe. Y esa pregunta, mal formulada, mal hecha o en una circunstancia difícil, te puede llevar al ateísmo, te puede llevar a la duda, te puede llevar a la incredulidad. Antes de definir dónde está Dios, tienes que saber quién es Dios para ti. Entonces, aquel que se pregunta, ¿dónde está Dios? Dice, yo no lo veo. Entonces, si no lo veo, no existe, ¿verdad? Entonces, ahí aparecen esas teorías. Dios no es real, Dios es fantasía. Un cierto ateo un día quiso humillar a un niño cristiano, ¿no? Ustedes saben que siempre esos grandes personajes, grandes personalidades quieren impresionar y mucho más cuando encuentran a un niño, piensan que un niño no tiene una respuesta válida. Le dice, un ateo le dijo a un niño, dime hijo, yo te doy todo lo que tú quieras si tú me dices dónde está Dios. Y el niño, allí en su inocencia, le respondió con otra pregunta y le dice, Señor, yo le devuelvo todo lo que usted me da si usted me dice dónde no está Dios. Invirtió allí la pregunta y el otro no sabía qué decirle. Es como la historia de aquella maestra. Bueno, esto es una historia que yo leí, que llegó allá al salón de clases y estaba allí enseñando a alumnos del primer grado de primaria, a aquellos que recién están yendo a la escuela. Y allí había una niñita cristiana y la niñita cristiana decía, profesora, vamos a cantar a Dios antes de iniciar la clase. Y esta profesora dijo, desde ahora yo tengo que decirles de que no vivan engañados, que Dios no existe. Así que le dijo a la niña, mira niñita, le llamó por su nombre, Dios no existe, Dios no es real, a ti te están mintiendo. Y la niña le dice, no es posible, yo sé que Dios existe, yo todos los días canto, Él me responde, yo creo, Él está arriba, Él está en el cielo. Imagínate un diálogo entre una profesora y una niña del primer grado. Y bueno, le dice, yo voy a creer en tu Dios, le dice la profesora, como para probar la fe de la niñita. Si tú me muestras dónde está Dios, entonces yo te voy a comprobar, le dice la profesora. Allí llama al otro alumno y le dice, a ver, Pedrito, a ver, Pedro, levántate. Entonces Pedro se levanta y le dice, mira por la ventana. Pedro dice, ¿qué cosa miras por la ventana hacia afuera? Pedro le dice, mire, profesor, estoy mirando un árbol, estoy mirando un pajarito, estoy mirando las nubes, estoy mirando esto. Ah, qué bonito. ¿Qué más ves? ¿Qué más ves? Estoy mirando el sol, estoy mirando, etcétera. ¿Y ves a Dios? No, le dice, no veo a Dios. Entonces la profesora le dice a la niña, bueno, ¿ya ves? Dios no existe porque no está, no existe. ¿Dónde está? Muéstrame. Bueno, y la niña ahora no sabía qué responder. ¿Qué puede responder una niña? Le dice, bueno, profesora, si usted dice que Dios no existe porque no lo ve, entonces yo voy a hacer otra prueba, le dice la niñita. Muy inteligente. Y esta niña le dice, a ver, Pedrito, contigo mismo voy a hacer la ilustración. Quiero que mires a la profesora, le dice. Y Pedro le mira a la profesora y dice, ¿qué ves en la profesora? Y Pedro empieza a describir, dice, yo a la profesora veo su cabeza, veo su nariz, veo sus labios, veo su rostro, veo sus manos, veo sus pies. ¿Qué más ves? ¿Qué más ves, Pedrito? Le dice, bueno, eso es todo lo que veo. Veo cabello, veo uñas. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, no, eso es todo lo que veo. Entonces la niña le dice, ¿tú ves el cerebro de la profesora? Y Pedrito le dice, no estoy viendo el cerebro, solo veo la cabeza, solo veo el cabello, pero no estoy viendo el cerebro. Y la niñita le dice, ya ve, profesora, eso no quiere decir que usted no tiene cerebro. Usted lo tiene, pero no siempre las cosas que se ven son las cosas que existen. Hay cosas que nosotros no podemos ver, no podemos palpar, pero sabemos que existen, sabemos que son reales. El dolor no se ve. Cuando tú dices, me duele la cabeza, yo te digo, ¿dónde está el dolor? A ver, muéstrame el dolor, preséntame el dolor. Tú no sabes qué responder. ¿Por qué? Porque no se ve, pero se siente, se experimenta. Ahora, dejando esos conceptos a un lado, un día David, viendo la inmensidad, viendo la naturaleza, viendo el universo, David no pudo ver lo que hoy ven los científicos a través de instrumentos que pueden ver planetas y estrellas. David solamente miraba el firmamento. Y en Salmo 19 dice, Señor, cuando contemplo la obra de tus manos, veo que la naturaleza habla de ti. Es decir, hay tanta evidencia de la existencia de Dios como para decir que Él no existe. Hay tantas cosas. Mira solamente tu mano, mira tus tejidos, mira tus células, aquello que no puedes ver a simple vista. Mira tu organismo, cómo funciona a la perfección. Mira cómo cada órgano está en un lugar
perfecto y todo funciona. Mira cómo tu corazón no deja de latir. Y aún así puedes decir de que Dios no existe. Aún así puedes rebelarte contra Él. Un científico cristiano decía, cuando yo empiezo a contemplar el universo, veo de que todo el universo se rige en leyes. Para todo hay una ley. El sol tiene una ley, la naturaleza tiene la ley. Y si existen leyes, quiere decir que existe un legislador. Y ese legislador es Dios. Y él concluía su pensamiento diciendo, es imposible tener que ver el universo, el perfecto orden que existe y decir que Dios no existe. Es imposible. Muy bien. Entonces, es por eso que la Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 53, versículo 1, dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, tiene que haber tanta necedad. ¿Qué cosa es necedad? Es una ceguera, donde a pesar de que tú puedes ver tanta evidencia, tu incredulidad es tan grande que puedes seguir negando ante tanta evidencia. Necio es aquel que persiste en una idea caprichosa, aunque esté equivocado. Y aquí la Biblia dice en Salmo 53, el necio dice en su corazón, cuando habla acerca de corazón, está hablando en su mente. Él dice, no hay Dios. Es decir, hay que llegar a este extremo de necedad. Entonces, para las personas que dicen, yo no creo en Dios porque la creencia de Dios es para gente ignorante, para gente inculta, muéstrale lo que dice Salmo 53. Creer en Dios no es ignorancia. Creer en Dios no es falta de cultura. Creer en Dios es ser inteligente, creer que hay un ser superior, hay un ser creador. Yo estoy sorprendido cómo muchas personas no creen en la existencia de Dios y sí creen en otras cosas que realmente son increíbles. Por ejemplo, no creen en un Dios creador, en un Dios que creó todo. Sin embargo, creen de que todo vino y todo existió de la nada. Es decir, todo lo que existe vino por resultado de algo que explotó. ¿Qué explotó? Nadie sabe qué. ¿Qué hubo antes de la explosión? Nadie sabe. Pero el ser humano se agarra a creer en eso. Puede creer en eso donde se requiere más fe. Imagínate que todo tenga un orden perfecto. Todo tiene un orden. Si es que no hay alguien que ordena, ¿cómo es que las cosas están en un perfecto orden? Ya te diste cuenta que la probabilidad en un mundo es de que las cosas se desordenen y no que se ordenen por sí solas. Pero para que haya un orden perfecto en nuestro cuerpo, en la naturaleza, en el universo, significa que hay un Dios y que es real. Entonces ahora quiero responder a la pregunta, ¿dónde está? Dios existe, Dios es real. Muy bien, ¿y dónde está? Una persona me dijo, pastor, yo ya no quiero creer en Dios. ¿Sabe por qué? Antes parece que se manifestaba Dios allí en una columna de fuego, aparecía de manera extraordinaria. ¿Y hoy dónde está Dios? ¿Desapareció? No, querido, Dios no desapareció. Dios sigue presente. Pastor, y si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta tragedia? Entonces yo quiero explicarte ese asunto. Mira, el dolor es universal. Digo universal, ¿sabes por qué? Porque no solamente este mundo sufre, también Dios sufre. Ahora, ¿el dolor estuvo en el plan de Dios? No. El dolor es una consecuencia que nosotros merecemos, porque es la consecuencia del pecado. Para explicarte dónde está Dios, tengo que explicarte por qué hay dolor. El dolor es la consecuencia del pecado. Ahora, tú puedes pensar así y decir, pastor, ¿y por qué Dios no eliminó el dolor? ¿Sabes por qué? Porque sería lo más peligroso en un mundo de pecado eliminar el dolor. ¿Qué cosa está hablando, pastor? ¿Acaso no sería felicidad? No, te voy a explicar por qué. Porque el dolor nos alerta y de alguna manera nos protege para un mayor dolor. Por ejemplo, tienes fiebre, tienes malestar, es una alerta de que hay algo mal en tu cuerpo. Si no hubiese fiebre, tú podrías morir de un momento a otro. Un dolor pequeño te alerta de que tienes que tener cuidado.
Ahora, imagínate el mundo sin dolor. Quiero que pienses así. El mundo se mataría los unos a los otros y fuera insensible. Yo puedo ver morir a mi padre, morir a mi madre, y yo no siento dolor. ¿Te imaginas el grado de pecado que nosotros hoy estaríamos viviendo? Si hoy, a pesar de que existe dolor, a pesar de eso, ya hay un grado de insensibilidad, ¿te imaginas cómo sería nuestro mundo si no existiese dolor? Ahora, no estuvo en el plan de Dios, pero mientras haya pecado, tiene que existir dolor. ¿Y sabes por qué razón? Porque el dolor es nuestro profesor en este mundo de pecado. A través del dolor aprendemos a ser resistentes, a confiar, a tener esperanza, a aferrarnos de Dios. El dolor muchas veces es nuestra guía para llevarnos a los pies de Cristo. Muchas personas nunca se hubiesen rendido a Jesús si no hubiese sido por una tragedia. El dolor aquí en este mundo cumple una función. Y la función no solamente es hacernos llorar, sino hacernos ver de que somos frágiles, de que las heridas sangran, de que todos nosotros no lo podemos, de que necesitamos de Dios. Si en este mundo no hubiese dolor, nadie buscaría a Dios. Muchas veces el dolor pule nuestro carácter. El dolor nos hace cambiar nuestros malos hábitos. Entonces, el dolor es necesario en un mundo de pecado. Pero Cristo, ¿sabes qué cosa dijo? El dolor terminará. Pero ¿sabes cuándo va a terminar? Cuando el pecado acabe. Cuando todo este pecado, este mundo oscurecido por el pecado termine. Cuando hablamos de que el pecado acabe, quiere decir que debe ser destruido el enemigo de Dios, el diablo y sus ángeles y todo lo que Él ha creado. Cuando eso acabe, entonces allí no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Mientras tanto, nosotros necesitamos. Entonces tú no digas en un momento de tragedia y de dolor, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Dios está. Y Dios te ha prometido, en el valle de sombra y de muerte, en el valle del dolor, yo estoy a tu lado. Aunque solamente escuches silencio, aunque pienses de que no estoy, aunque pienses de que estás solo, yo estoy contigo. Aunque no me veas y aunque no sientas en ese momento, yo estoy. Entonces, Dios es real. Dios existe. Dios es el creador, es el sustentador, es el salvador. Dios está donde tú estás. Dios está a tu lado y nunca te abandona. Y ese Dios real quiere tener una experiencia real contigo. Tú necesitas tener esa experiencia real con Dios. No esperes que el dolor pueda enseñarte recién o pueda abrirte el camino para ir a Dios. No esperes una tragedia. Pero si es necesario, vas a tener que experimentar. Querido, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Dios siempre está a nuestro lado. Estás en un hospital, estás con una enfermedad terminal. Estás sufriendo, estás con dolor, perdiste un ser querido. Una tragedia llevó todo lo que tenías. Dios no está ausente. Dios está presente, está a tu lado y sabes dónde quiere estar. Tu vida, en tu corazón. Ese Dios que tiene al control todas las cosas, también quiere controlar tu vida, tus emociones, también quiere sanar tus heridas, quiere mostrarte un mejor camino. Ese Dios real quiere tener una relación contigo. ¿Dónde está Dios? Dios está allí ahora contigo para decirte, yo quiero darte un abrazo, yo quiero salvarte, yo quiero ayudarte, yo estoy contigo. ¿No te parece que debemos dar gracias a Dios? Porque Dios está presente, Dios está buscándonos, Dios está a nuestro lado. ¿Y por qué no entregar la vida a Jesús? ¿Por qué no entregar todo en las manos de Dios? Cierra tus ojos, yo quiero orar por ti. Querido Dios, gracias porque tú eres real. Eres un Dios presente, un Dios que conoce mi vida, mi dolor, mi sufrimiento.
Y aunque tú no eres el culpable de todo lo que me está sucediendo, esto es consecuencia del pecado. Gracias porque a través de este dolor también hoy puedo levantar mis ojos y pedir ayuda en Jesús. Toma mi vida, me entrego por completo a ti. Quiero amarte y servirte. Quiero amarte como tú me amas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para que puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día. Te espero este sábado a ti y a toda tu familia. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. ¿Tú sabes cuál es el pecado más condenado en toda la Biblia? No existe en la Biblia una categorización de pecado, pecado más grande ni pecado más pequeño. Todo pecado ofende a Dios. Sin embargo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un pecado que ha sido condenado duramente desde su inicio. Y tú vas a encontrar a lo largo de toda la Biblia que siempre se repite una amonestación tras otra para que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, el mundo entero pueda salir de ese pecado. Ahora, ¿de qué pecado, a qué pecado me estoy refiriendo? Hay muchos, ¿verdad? Puede ser el pecado de la mentira, de la deslealtad, de la deshonestidad, puede ser el pecado del hurto, puede ser el pecado de la calumnia, del chisme, del homicidio. ¿Qué pecado crees que en la Biblia se repite más veces para ser condenado? Increíblemente, ninguno de los que yo mencioné. Ya sabemos que son los pecados por lo menos más comunes, más hablados, es más condenados por los seres humanos. Sin embargo, hay un pecado que de toda esta lista ocupa el número 1 en ser condenado. Tanto así que Dios lo puso allí al comenzar los mandamientos, que es la ley de protección para su pueblo, para aquellos que desean obedecerle por amor. Tanto que los 2 primeros mandamientos tienen una relación estrecha, son inseparables. ¿Sabes de qué pecado estoy hablando? Del pecado de la idolatría. Bueno, voy a leer para ti lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 3. Fíjate cómo comienza el texto. Dice así: no tendrás otros dioses fuera de mí. Luego vamos a comprender por qué. Ahora, todo aquello que tú colocas por encima de mí ya se convierte en otro Dios. Es decir, la prioridad de tu vida ya es tu Dios. Y aquí el mandamiento dice no. Y ese no es para protegerte, es para cuidarte, para ayudarte, para librarte de heridas. Versículo 4 dice, el segundo mandamiento: no te harás imagen, no te harás escultura, no te harás semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es más, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Sabes que una de las cosas que Dios le recomendó a su pueblo, aquí en su ley, después que los libertó de la esclavitud, es: no vuelvan a ser esclavos? Ya son libres, no vuelvan a ser esclavos. ¿Esclavos de qué? De la idolatría. Por eso no tengan otro Dios fuera de mí. Ahora, el libro de Levítico capítulo 26, mira lo que dice, versículo 1. No se harán escultura para vosotros, no tendréis ídolos, ni escultura os levantaréis, no adoraréis estatuas, ni pondréis tierra o piedra pintada para inclinarnos a ella. Quiere decir, todo aquello a lo cual las personas dicen: no, yo no adoro, solamente reverencio. Aquí Levítico 26 es muy claro en decir: no te inclinarás a ninguna escultura, no reverenciarás a ninguna imagen. No, porque no hay necesidad. No adorarás, yo soy tu Dios. ¿Por qué razón? Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 115, versículo 4. Los ídolos son de plata y oro. Hoy podemos decir que son de madera, yeso, cemento y todo eso, ¿verdad? Dice así: obra de manos de hombres. ¿Quién hace un ídolo? ¿Acaso no es un hombre? Ahora,
Tienen boca, pero no hablan. A ver, anda, pregunta a una estatua. Hola, ¿cómo estás? A ver qué te va a responder. No hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Está diciendo aquí la Biblia. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Qué curioso, ¿verdad? Tienen pies, pero no caminan. Por eso hay que cargarlo siempre. Dice, ¿por qué ustedes se van a inclinar? Y el versículo 8 es muy fuerte. Dice así, semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían. ¡Wow! Esta palabra es extraordinaria. Tú no tienes que adorar a un ídolo. Ahora, pastor, yo no adoro a ningún ídolo. Yo me voy a adorar allí a un santo. ¿Qué dice la Biblia? No te harás ninguna escultura para poder adorarla o para poder reverenciarla. Ahora, ¿de dónde vino la adoración o la veneración o la reverencia a estatuas e imágenes? ¿Tú sabes que esto tiene un origen pagano? Por ejemplo, los egipcios tenían casi a toda la naturaleza como su dios. El río Nilo era su dios. ¿Recuerdas que la primera plaga con la cual Dios demostró su poder allí para Egipto es convirtiendo en sangre al río Nilo? ¿Por qué al río Nilo? Eso causó dolor a los egipcios, porque el río Nilo era su dios. Al decir que alguien transformó su río en sangre, significaba que su dios no valía, que había alguien más poderoso que su río. Recuerda también, los babilonios tenían muchísimos dioses. Ahora, estas tradiciones paganas en un momento de la historia, en la Edad Media, entraron a la iglesia disfrazadas. Ahora no adoramos al sol ni la luna, pero vamos a reverenciar una imagen. ¿De dónde vino? De una adoración pagana. En el Antiguo Testamento yo encuentro, por ejemplo, a 3 ídolos que sobresalen. Y es más, el pueblo de Israel se convirtió en idólatra. Por eso te digo que es el pecado más condenado. Por la idolatría ellos fueron esclavos, fueron cautivos. Por la idolatría se perdieron. Por la idolatría murieron. La idolatría es el pecado más condenado. Allí cuando Moisés se fue a recibir las tablas de piedra de la ley de Dios, ¿sabes qué cosa hizo el pueblo de Israel? Hizo un becerro de oro. ¿De dónde copió esa idea? De los egipcios. Ahora, hay 3 ídolos muy famosos, vamos a decirle, allí en el Antiguo Testamento. El primero es Moloc, el dios de los amonitas. Era hecho de metal, era gigante, tenía la boca abierta y por su boca salía fuego. ¿Por qué? Porque allí en el vientre tenía una estructura para poder poner carbón, poner leña y poner fuego. Y este ídolo estaba con los brazos abiertos. ¿Por qué estaba así este ídolo? Porque las personas que eran adoradoras, ¿sabes hasta qué extremo llegaban? Hasta de traer a sus hijos y entregar en brazos de ese ídolo. Es más, algunos sacrificaban a sus hijos y los echaban por su boca para ser quemados en el fuego que ardía. Tú sabes que el rey Acab hizo eso. Otros reyes de Israel también hicieron eso. Ahora, pastor, yo no hago semejante cosa. Sin embargo, sigues arrodillándote para llegar a una cruz. ¿Te das cuenta? Esto tiene un origen pagano. El otro dios famoso, el otro ídolo famoso es Baal, dios de los moabitas. Y Baal era el dios de muchos pueblos, de los cananeos, por ejemplo, también. Tanto reverenciaban a Baal que hasta el pueblo de Israel se fue un momento tras Baal. ¿Recuerdas en el libro de Josué capítulo 24 cuando Josué llama a una reflexión a todo el pueblo y dice: ustedes tienen que elegir a quién van a servir, al Dios del cielo o a los dioses que sirvieron vuestros padres? Elías, cuando desafió al pueblo de Israel, le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar entre 2 pensamientos? Si Baal es Dios, sigan a Baal. Si Dios es Dios, sigan a Dios. Ahora, este Baal siempre se le rendía adoración en lugares altos. Y sabes, parte de su adoración, ¿sabes qué cosa era? La prostitución. Se practicaban orgías en honor a ese Dios. Ahora, es interesante que los primeros carnavales de la historia no aparecieron en ningún país de Sudamérica ni de otro lado. ¿Sabes?
apareció aquí en estas ciudades cananeas, porque sus cultos eran tipo carnavales. Ahora, otra diosa, por ejemplo, Astarot, era la compañera de Baal. A ella no se le rendía adoración en lugares altos, sino en lugares bajos, donde también se practicaba orgías, porque ella era diosa de la fertilidad, diosa del amor y diosa del sexo. ¿Te das cuenta? Entonces, esas costumbres paganas fueron infiltrándose a la iglesia cristiana en la Edad Media, solo que disfrazadas de otra manera. Ahora, la Biblia dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Tú sabes que Juan escribió 5 libros en la Biblia, el Evangelio de San Juan, 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Ahora, Juan, cuando ya está anciano, él tiene una recomendación especial en el libro de Tercera de Juan. Acompáñame allí si tienes una Biblia. El libro de Tercera de Juan. Mira lo que vamos a ver en el capítulo 5, el versículo 21. Me encanta esta expresión. O Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan. Dice así: hijitos. Me encanta la expresión. Tú vas a encontrar que esta palabra se repite muchas veces, más de 10 veces en este libro. Tanto amor. Porque es la palabra de un hombre que ama tanto y quiere lo mejor. Que conoció tan de cerca a Jesús y cambió su carácter, y él tiene un consejo. Tú sabes que las últimas palabras de alguien que va a morir son las que marcan y las que nunca se olvidan en la vida. Las últimas palabras cuando se despiden en los aeropuertos, las últimas palabras cuando alguien muere, esas son las palabras más importantes. Ahora, las últimas palabras de esta carta, mira lo que dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Acabó su carta. Qué interesante. Mis últimas palabras son: guárdense de los ídolos. Solo que ahora el diablo es tan astuto que a un grupo de personas lleva a adorar ídolos fabricados por manos humanas, mientras que a la mayoría de personas les lleva a adorar a ídolos mentales. Sí. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que está como prioridad en tu mente, en tus actividades. Aquello a lo cual tú dedicas más tiempo. ¿Qué cosa es idolatría? Mira, idolatría es adorar lo que debe ser usado y usar lo que debe ser adorado. ¿Comprendes este concepto? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a Dios a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Nosotros usamos a Dios, pero no adoramos a Dios. Ahora, hay muchos ídolos mentales. Por ejemplo, el amor al dinero. Tú sabes que en la Biblia, en el Nuevo Testamento encontramos que hay 3 cosas del cual nosotros debemos huir. El libro de 1 Timoteo y 1 Corintios nos dice 3 cosas del cual el ser humano tiene que huir. Primero, debe huir de la codicia. Es decir, del amor al dinero. Huye de la codicia, dice la Biblia. Número 2, tienes que huir de la inmoralidad, del pecado sexual. Ahí no hay manera de resistir, de decir soy fuerte. No, tienes que huir. Y el tercer pecado del cual te dice la Biblia, huye, es de la idolatría. No dice huye del diablo. Al diablo dice resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero tú tienes que huir de la codicia, de la inmoralidad, de los pecados sexuales y de la idolatría. ¿Por qué? Porque estos son los 3 que más atrapan al ser humano. Ahora, ¿cuáles son los ídolos mentales que el diablo nos ha colocado hoy? Por ejemplo, un ídolo es el amor al dinero. ¿Recuerdas al joven rico? El joven rico no fue capaz de sacrificar su dinero. Es más, sacrificó su salvación y no su dinero. Hay gente que desde que amanece corre detrás del dinero, como si eso trajera paz y felicidad. En estos últimos días vi la noticia de un hombre multimillonario que se suicidó, se mató. ¿Pero por qué si él tenía dinero? Ahora, la gente corre desde que amanece hasta que anochece por dinero. Y por correr tras el dinero se enferma y se muere. Porque el dinero se ha convertido en uno de los ídolos más poderosos mentales de todo ser humano. El dinero, el amor al dinero. Pecado no es el dinero, el pecado es el amor, la obsesión por tener más y más y más para llenar mi bolsillo. ¿De qué te sirve tener el bolsillo lleno cuando tienes el corazón vacío? ¿Cuál es el segundo pecado? Por ejemplo, otras personas tienen como ídolo un título, ¿verdad? Y aman el poder. Y aman que le digan doctor, magíster, PhD, que aman que los títulos de la vida y corren tras eso. Se vuelve idolatría. ¿Qué puede ser un ídolo? Una persona.
Yo ya escuché a muchas señoritas decir, pastor, si me deja fulano de tal, yo voy a morir. Yo le digo, mejor si te deja, puedes vivir mejor. ¿Por qué? Porque se convirtió en un ídolo para ti. Es decir, te aferraste tanto a ello que piensas que vas a morir. De la única persona del cual tú puedes morir si tú no estás con Él es de Jesús. Porque te separas de Cristo, te separas de la vida. Ahora, tú puedes vivir sin una persona. Lo que no puedes vivir es sin Jesús. Hay personas que idolatran a personas. Se hacen ídolos mentales. Y dice, si tú te vas, yo muero. O yo me mato, etcétera, etcétera. Porque se convirtió en un ídolo para ti. Ahora, ¿qué otros ídolos hay? Por ejemplo, la autocomplacencia, el poder. Dice que el ser humano corre detrás de 3 P's. Placer, prestigio y poder. 3 P's. Placer, prestigio y poder. Y no corre detrás de Jesús. Ahora, ¿qué otro ídolo puede haber hoy en nuestros días? Por ejemplo, el ídolo de la tecnología, el ídolo de la moda, de estar siempre detrás de lo último de lo que sale en el mundo. ¿Qué otro ídolo puede existir? ¿Puede existir tú mismo? ¿Tú puedes hacer tu propio ídolo? Sí. ¿Recuerdas la primera mentira que hizo Satanás para Adán y Eva? Ustedes serán dioses, es decir, tú mismo puedes ser un dios. Hay personas que se adoran a sí mismos. ¿Y qué decir del Dios música, del Dios placer, del Dios sexo, del Dios comodidad? Dios es todo aquello que es prioridad en tu vida. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cómo yo puedo liberarme o librarme de los ídolos? Porque cuando yo soy un idólatra, me convierto en un esclavo, me aferro a algo vano. Recuerda lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 1, el primer versículo que leímos, o el versículo 3. No tendrás otros dioses. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Acaso Él se siente y dice, quizá el otro Dios es más poderoso? No. Dios te dice, no tendrás otros dioses porque estás perdiendo tiempo. Pierdes tiempo. ¿Creyendo en qué? En la nada. Finalmente tú te vas a herir. Por eso no tengas otros dioses. Porque si confías en otro Dios, o si haces de otro tu Dios, tú te estás haciendo daño. Ahora, ¿cómo me libro de la idolatría? Escucha con atención. Número 1, Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Has comprendido eso? Quiere decir que si tú al amanecer, cuando te despiertas, lo primero que haces es correr al trabajo, el trabajo es tu ídolo. Si primero buscas cualquier otra cosa y no buscas a Jesús, aquello que pones encima de Dios es un ídolo para ti. Hay personas que no pueden vivir sin una red social. Hay personas que no pueden vivir sin tecnología, no pueden vivir sin celular, no pueden vivir sin... Ahora, se convirtió en ídolo porque te quitó tiempo, te robó el tiempo. Es más, sacó a Cristo de la vida y se puso como prioridad e importante en la vida. Y eso te está destruyendo. Entonces, el remedio contra la idolatría, ¿qué cosa es? Buscar primero a Dios. Número 2. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice así. Otro ángel le siguió diciendo, temed a Dios y dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado. Y dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. La Biblia termina llamando a la gente a la adoración. Tienes que adorar a Dios. No adores otras cosas. Adora a Dios. Ahora, ¿cómo se adora a Dios? Tú sabes que de los 10 mandamientos hay un solo mandamiento que llama a la adoración. Revisa ahí en Éxodo capítulo 20. El 4.º mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7.º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es decir, el sábado te llama a la adoración. Por eso el sábado tú tienes que ir con tu familia a la iglesia. Te espero en la iglesia adventista. El sábado es el mandamiento que el diablo ha odiado y ha tratado de sacarlo de la mente de las personas. ¿Sabes por qué? Porque no quiere que Dios sea adorado. El diablo quiere robar la adoración. ¿Recuerdas que a Jesús mismo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? A Jesús mismo le pidió que pueda adorarlo. Ahora, es interesante que aquí el apóstol Juan dice, hijitos,
Por favor, guardaos de los ídolos. Querido, yo no sé cuál es el ídolo que tienes en tu vida. Yo no sé a qué te has aferrado en esta vida. No lo sé. Pero hay algo que sí sé. Hoy tú puedes ser libre. Hoy puedes adorar a Dios. Hoy tú puedes poner en primer lugar a Dios. Porque todos los ídolos de plata, todos aquellos a quienes tú reverencias, eso no son nada. Hay un Dios todopoderoso, un Dios que sí sabe de ti, conoce tu nombre, conoce tus luchas, conoce tu dolor. Y ese es el Dios a quien tú debes buscar. Entonces hoy quiero hablar contigo. Mira, yo no sé por qué situación estás pasando en este momento. Solo hay una cosa que yo sé, es que todos los seres humanos tenemos en el corazón un drama que contar, una historia que contar. Historia de crisis, de cosas horribles, de fracasos, de heridas, de cicatrices, de lágrimas. Pero también ahí en el corazón tenemos cosas buenas para compartir. Sin embargo, cuando nosotros sacamos a Cristo de la vida y ponemos a otro en lugar de Jesús, las heridas crecen, aumentan, los fracasos aumentan en la vida. Hay muchas heridas que tú has podido en tu vida evitar si hubieses puesto a Cristo en primer lugar. Entonces hoy te invito a hacer de Jesús tu único Dios. A Él tienes que buscar ayuda, a Él tienes que pedir. No confíes en yesos, no confíes en esculturas, no confíes en otros ídolos que están robando tu tiempo, te están distrayendo de Dios. Busca a Dios y Dios tiene la solución para ti. Hoy quiero orar por ti. Ahora yo te pregunto, ¿quieres orar conmigo? ¿Quieres ser libre de la idolatría? Recuerda lo que dice Juan, guardaos de los ídolos. ¿Sabes por qué? Porque la idolatría te lleva a un vacío. La idolatría te lleva a buscar algo que es nada. La idolatría te separa de Dios. Por eso es el pecado más condenado en la Biblia. Y hoy tú debes ser libre de la idolatría. ¿Estás dispuesto a seguir la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a creer en su palabra? ¿Estás dispuesto a poner tu confianza y tu corazón en las manos de Dios? Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos liberta. Y hoy te pedimos que nos hagas libres de la idolatría, de todo aquello que se ha puesto por encima de Dios, de aquello por el cual dependemos. Y pensamos que si en un momento perdemos, vamos a morir, no vamos a vivir. Aquello que es tan importante en la vida, más que tú. Quiero que tú puedas eliminar eso de nuestra vida y queremos que tú seas nuestro único Dios, nuestra prioridad. Por eso entregamos nuestra vida, nuestro corazón en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Te espero este sábado a ti y a toda tu familia. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.